Yo creo que voy a estar colocando aquí los versículos para que todos puedan observarlos. Este, aquí, ya que encontramos aquí cómo colocarlo, miren, ahí están. No sé si les aparezca, si a alguien no le aparece, dígame. Si pueden, actualicen su aplicación de Zoom, porque a veces no es por eso que aparece. No. Hay que actualizarlo, entonces. Entonces los coloco, lo voy a colocar en el chat y si pueden actualícenla para la próxima. Pero coloco entonces en el chat los versículos. Vamos a comenzar Mateo capítulo 6, versículo 10. Y dice de la siguiente forma, dice, recuerden, estamos en la oración del Señor, el Padre nuestro, ¿ok? Y dice Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso es lo que vamos a estar observando el día de hoy. Más específicamente, la primera sección, venga tu reino. Esa tiene que ser una oración que esté en el corazón de todos los cristianos. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta, amigos, el día de hoy, tenemos que darnos cuenta cómo es que Jesucristo, cómo es que Dios es rey. Y cómo es que tenemos que anhelar nosotros que Él sea rey, que venga su reino y sea establecido en esta tierra. Ahora es bien importante entonces que nos hagamos primeramente la pregunta, nosotros, ¿es Dios rey hoy? ¿Es Dios rey hoy? O sea, ¿Dios está gobernando el día de hoy? ¿Ya está establecido su reino? Y hay un sentido en el cual esto tiene que ser respondido afirmativamente por todas las personas. Independientemente de si son creyentes o no creyentes, tenemos que decir nosotros, Dios gobierna arriba de todos y de todas las cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos el reino de Dios como literalmente el hecho de que Dios esté a cargo de todas las cosas, entonces tenemos que darnos cuenta que esto es cierto. Les voy a dar una primera definición para el reino de Dios que va a abarcar esto que les acabo de mencionar. Esta definición es, donde sea que Dios reina, donde sea que Dios reina, está el reinado de Dios. Está el reino de Dios, ¿sí? Entonces, si Dios gobierna en todo lugar, el reino de Dios está en todo lugar. Es un argumento muy sencillo, ¿no? Donde sea que Dios reina, se encuentra el reino de Dios. Si Dios reina en todo lugar, entonces el reinado de Dios, el reino de Dios está en todo lugar. Bastante sencillo. La forma en la que sucede esto entonces es que nosotros vemos que Dios, por el hecho de que Él es el creador de todas las cosas, tiene Él la potestad arriba de todas las cosas, ya que Él creó absolutamente todo desde el inicio y lo creó con anticipación, con un plan realizado. Entonces Dios gobierna arriba de todo. Y podemos observar versículos que nos muestran esto, como Isaías 46, versículo 10, que es uno de mis versículos favoritos, y es un versículo que también Chris, por ejemplo, ya está aprendiendo mucho. No sé porque luego me lo dijo la otra vez. Chequen. Isaías 46, 10. Dice de la siguiente forma, y lo voy a colocar aquí en el chat. Y también aquí en el live. Dice de la siguiente forma. En este caso está hablando Dios. Y dice, yo Dios declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, y esto tómense en cuenta, está diciendo, yo digo, antes de que todo sea realizado, desde la antigüedad, desde el principio, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero, realizaré. Veamos qué se refiere a este versículo. Este versículo nos está llevando al inicio de todas las cosas, antes de que todo sea creado. Y está diciéndonos, en ese momento, Dios estaba declarando hasta el fin. Desde el principio estaba declarando todas las cosas que iban a suceder. O sea, lo que sucede el día de hoy, amigos, fue declarado todo desde antes de la fundación de los tiempos. El hecho de que el día de hoy, por ejemplo, yo
haya pasado por algo tan chiquito como me compré junto con Luz un juego de mesa para que juguemos ahorita, que termine el estudio. Eso fue declarado antes de la fundación de todos los tiempos. Algo tan chiquito. La lluvia que sucedió el día de antier en Panamá, es un ejemplo inventado, no tengo idea si llovió, fue declarada por Dios antes de la fundación de los tiempos. ¿Sí? Todas las cosas, los reinados, fueron establecidos sus tiempos. El hecho de que Babilonia reinara hace más de 2700 años, ese reinado fue establecido por Dios. ¿Sí? Todas las cosas que están sucediendo entonces son establecidas antes de la antigüedad. Y entonces este versículo nos transporta a lo que Dios estaba diciendo antes de crear todo. Él estaba diciendo las palabras: mi propósito será establecido y todo lo que yo quiero realizaré. Ahora entonces, ¿cómo conocemos nosotros esto? En lo que se conoce como teología reformada. Nosotros conocemos esto como la soberanía de Dios. Dios reina arriba de todas las cosas, porque Él es soberano. Eso es como un rey que se encuentra gobernando y se dice a sí mismo soberano, pero Dios está arriba de todo eso. Dios en verdad es rey de reyes. Y entonces si nosotros checáramos, por ejemplo, Daniel capítulo 4, versículo 34 y el versículo 37, veríamos cómo el mayor gobernante de ese tiempo, Nabucodonosor, estaba admitiendo que Jesucristo, que diga que Dios es soberano arriba incluso de los reyes. Voy a leer el versículo 34 y luego leo el versículo 37 de Daniel 4. Chequen. Les voy a pasar todos los versículos, nada más para que los tengan ahí, desde el 34 al 37, pero nuestro énfasis está en el 34 y en el 37. Dice el versículo 34. Al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Nabucodonosor entendió la realidad y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Porque, nótese, ¿qué va a decir de Dios? Su dominio es dominio eterno, siempre ha existido, siempre existirá. Su reino permanece porque es eterno, de generación en generación. Luego Nabucodonosor va y habla acerca de cómo es que nadie en la tierra puede derrotar la voluntad de Dios, ¿no? Sino que dice el versículo 35, a la mitad, dice: Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Nótese, cuando está haciendo referencia a que es el Rey del cielo, no se refiere a Nabucodonosor a que gobierna únicamente en el cielo, sino que su reinado es tan alto y tan grande como lo es el cielo, básicamente. ¿Sí? Entonces Dios gobierna arriba de todo. Por eso se dice de él que él es soberano. Ok, pequeña pausa antes de que nos movamos, porque sé que esta puede ser una duda que tengan las personas. Y es, o sea que Dios también gobierna arriba de las cosas que son malas. Y la forma en la que sucede esto, amigos, es que nosotros en teología reformada también tenemos un término que se conoce como la voluntad de decreto de Dios. La voluntad de decreto. ¿Qué significa esto? Lo que acabamos de leer en Isaías. Isaías decía: yo declaro. Otra forma de decir esto, es yo decreto. Todas las cosas surgen del decreto de Dios. Aún las cosas que podríamos pensar nosotros van en contra de la voluntad de Dios. Y un ejemplo claro para poder colocar esto, les voy a dar dos, son la vida de José y, aún más interesante, la vida de Jesús.
¿Qué sucede con la vida de José? Si ustedes se acuerdan de la vida de José, José es uno de los 12 hijos que salen de Jacob, uno de los 12 patriarcas de la nación de Israel, de quienes surgen de quienes surgen las tribus, perdón. Y la forma en la que sucede su vida, básicamente es que él, dentro de sus hermanos, era el más amado. Y por eso mismo sus hermanos le tienen una envidia, un celo, que lo lleva a ellos a estar vendiendo a José, ¿no? Entonces lo venden. José vive una vida de maltrato, tremenda. Primeramente, parece que va a ir bien su vida, porque él se encuentra debajo de un amo que lo ama, que se llama Potifar, pero sin embargo después eso también se cae, y él termina en la cárcel, ¿no? Y sin embargo, se nos dice que todo eso sucedió, el que fuera vendido por sus hermanos y odiado por ellos, el que fuera denunciado por la esposa de Potifar mentirosamente, el que estuviera en la cárcel, sucedió para que después él fuera colocado como la segunda mano del emperador de Egipto, y para que a través de ese rol José salvara a mucha gente en en Egipto. Entonces podemos checar nosotros lo que nos dice Génesis capítulo 50, versículo 20, que también es uno de mis versículos favoritos. Me encanta, que lo que dice, y voy a traducirlo de forma más literal, porque si les soy bien honesto, no me gusta ninguna de las traducciones que he visto de este versículo. Yo usualmente no hago eso, pero en este caso sí lo quiero hacer. Dice el versículo: ustedes, haciendo referencia a sus hermanos que lo vendieron, dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios pensó hacerme bien para que sucediera como vemos hoy y preservara la vida de mucha gente. O sea, sus hermanos, cuando estaban planeando el venderlo, ellos estaban diciendo, vamos a realizarle mal a José. Pero Dios, cuando estaba planeando que sus hermanos lo vendieran, él estaba planeando hacerle bien a José y a la gente que iba a ser salvada por él. ¿Sí? Esa es la idea. Dios es soberano, y a pesar de que hay cosas que son en contra de su voluntad, Dios no solamente las permite, sino que Él las guía para que saquen máxima bondad a partir de ella. ¿Sí? Y ahora sí, el ejemplo más claro que existe es el de Jesucristo. Jesucristo, si nosotros recordamos la vida de Jesucristo, fue muy parecida a la vida de José. Jesucristo fue, en este caso, enviado de parte de Dios. Él se encarnó, se hizo hombre. Él estuvo habitando junto con nosotros con sufrimientos constantes, podríamos pensar, porque él no era pecador y sin embargo vivió en un mundo de pecado. Vivió en un mundo que hace que te surja hambre, que te surja cansancio, que te surja sed, que te surja falta, ejemplo, faltas económicas, pues sí. Aparte de eso, él fue enviado a un desierto y fue voluntariamente para ser tentado. Él predicó delante de gente que lo iba a rechazar, y entonces la nación de Israel no lo recibió como profeta, sino que se burlaban de él, sino que decían que incluso él estaba yendo en el nombre de Satanás y no de Dios, ¿sí? Y a través de esto, él fue llevado a una cruz, ¿no? Entonces sufrió horas de maltrato, latigazos, sufrió muerte, ¿sí? ¿Por qué? Chequen Hechos, capítulo 2, versículo 23. Alguien podría decir, sufrió eso porque fue la voluntad del gobernante de Israel, fue la voluntad del sumo sacerdote, fue la voluntad de las personas judías, los fariseos, los saduceos, ¿sí? Fue la voluntad de los romanos, pero no. Este versículo nos dice que a pesar de que ellos sí pensaban mal en contra de Jesucristo, había un plan predeterminado.
Un plan que implicaba todos esos sufrimientos de Jesucristo y toda esa maldad en el corazón de los hombres que iba a atacar a Jesucristo. Pero ese plan tenía una buena intención. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice: Jesucristo, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Ojo, Dios lo planeó. Dios planeó los pecados que fueron cometidos en contra de Jesucristo. Pero Él lo planeó con bondad. Y aún así, las personas tenían su responsabilidad sobre lo que hicieron. De modo que continúa el versículo: ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Estaba la impiedad de ellos, pero estaba la bondad de Dios. ¿Sí? Esto nos muestra entonces quién estaba enviando a Jesucristo a la cruz. Ciertamente los judíos, los romanos, pero sobre ellos lo estaba enviando Dios. Y ese que es el mayor pecado y el mayor maltrato que ha existido en toda la tierra, igualmente es la mayor bondad que ha sido realizada en toda la tierra. En otras palabras, ustedes pensaron mal para Jesús, pero Dios pensó bien para Él y para nosotros, creyentes. ¿Sí? Entonces, Dios es soberano, Dios tiene una voluntad de decreto, ¿sí? Y por tanto, el reino de Dios se encuentra en todo lugar, absolutamente en todo lugar. Sin embargo, esto no es lo que hace referencia a la oración del Señor. La oración del Señor, cuando nosotros vemos el versículo que tenemos como base, que es Mateo capítulo 6, versículo 10, Mateo 6, 10, es una petición. Y esta petición dice: venga tu reino. O sea, ahorita no se encuentra tu reino, que venga. Y les digo, este es un término que nos va a tener que hacer pensar, amigos, y se los voy a dar en 3 secciones el día de hoy. El reino de Dios en 3 partes. Tenemos que pensar nosotros en el reino de Dios como el reino de Jesucristo en los corazones de las personas. 1. Lo estoy anotando. Nada más para que. 2. Tenemos que pensarlo como el reino de Jesucristo en la segunda venida. Y 3. El reino de Jesucristo eternamente. Estas son las 3 formas, aunque sea, que tenemos que pensar ahorita. Y el tema es mucho más complejo de lo que parece. Digo, mientras van anotando, literalmente tengo un librito, amigos, que habla acerca del reino de Dios y son 700 páginas para definir qué es el reino de Dios. Este es un tema extremadamente hermoso y que quiero que en verdad lo tengan en sus corazones. Vamos a observar primeramente el reino de Jesucristo, en los corazones de las personas. ¿A qué se refiere eso? Cuando Jesucristo vino, Jesucristo ciertamente estableció su reino. Si checamos versículos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, Lucas capítulo 11, versículo 20. Ahorita coloco el de Hechos. Lucas capítulo 11, versículo 20. Podemos ver nosotros que él decía: yo he llegado y he establecido mi reino. ¿No? Dice, por ejemplo, en Hechos, que diga en Lucas capítulo 11, versículo 20, dice: si yo, Jesucristo, por el dedo de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado. El reino está aquí. ¿Sí? Cuando Jesucristo predicaba, estaba diciendo: el reino se encuentra aquí. O si nos regresamos un capítulo, podemos ver algo muy similar. Lucas 10, versículo 9 y 11. Dice el versículo 9: sanen a los enfermos que haya en ella y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Sí? Este versículo
es central porque nos está diciendo, está cerca el reino de, está cerca de ustedes el reino de Dios, ¿sí? Ha llegado a ustedes, ¿sí? Y está en el contexto de que la gente está siendo sanada, en este caso a través de los discípulos, ¿sí? Entonces es bien importante que veamos, ciertamente se estableció el reino de Jesucristo cuando Él vino. Jesucristo vino, Jesucristo fue coronado en el Calvario con una cruz de dolor. Jesucristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre y se encuentra gobernando el día de hoy. Pero a pesar de que ha sido establecido su reino, esto solamente es en un sentido, y es en un sentido que podemos llamar no consumado. O sea, su reinado no ha sido consumado, porque mientras que sí reina, está reinando no de una forma completa y entera, como lo va a hacer un día, sino que está gobernando arriba de los corazones de ciertas personas. ¿Quiénes son ellos? Somos tú y yo, los creyentes, ¿sí? Lo que sucede con nosotros es que nosotros identificamos a Jesucristo como Rey, una realidad que no todos encuentran, y damos una lealtad de nuestro corazón a Jesucristo. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, cuando nosotros nos identificamos con la voluntad de Dios, estamos entonces cediéndole nuestro reinado. El reinado de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, ¿sí? El reinado de nuestra persona. Chequen, por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 11. Y ahí los espero para que sí lo chequen. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 11. ¿Ya está? Va. Dice, versículo 11. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ok. Eliminen por ahorita la primera mitad. Esa la vamos a ver al rato, cuando veamos lo de el reino de Jesucristo eternamente. Si quieren, nada más les hago un énfasis. Nótese, se les va a dar la entrada al reino eterno. ¿Ok? Ese es futuro. Pero el día de hoy, en este caso hace 2000 años, Pedro estaba diciendo, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Cuando Pedro decía, Jesucristo es nuestro Señor, él estaba diciendo, el día de hoy, Él es el Curios, el que gobierna como un rey arriba de cada uno de nosotros. Porque esa es la declaración de todos, absolutamente todos los cristianos. Jesucristo tiene que ser ambos Señor y Salvador de nosotros. Ningún cristiano debe de pensar solamente en Jesucristo como un Salvador y ya. Un Salvador que nos permite tener a nosotros libertades, un Salvador que nos permite no vivir en nuestro pecado, un Salvador que no tenemos que responder a Él, es una versión incompleta de quién es Jesucristo. Yo tengo que verlo como mi Salvador para que después de ser salvado yo, me someta a su reino. Entonces, cuando soy redimido, yo digo a Jesucristo, tú tienes el derecho sobre toda mi vida y puedes gobernar absolutamente cada una de las partes de mi vida. Y entonces Jesucristo se convierte en nuestro Rey. Es lo que tiene que suceder en cada uno de nosotros, amigos. Entonces, si dijéramos nosotros ahorita unas cuantas aplicaciones de esto, veríamos que cuando yo oro, venga tu reino, lo que tengo que pensar yo en mí tiene que ser, Dios, por favor, gobierna cada día más arriba de mi vida. Permite que mi voluntad se someta a tu voluntad. Una primera cosa, ¿sí? Tengo que pedir yo porque su reino abarque a mí, ¿sí? A Jaciel, o a Jazz, o a Meni, o a Santi, ¿sí? Una segunda petición que viene en relación a este reinado. Dios, venga tu reino y que abarque a las personas que no han sido convertidas a ti.
Si yo quiero que Jesucristo gobierne en los corazones de las personas que faltan en todo el mundo, estoy pidiendo algo que es parte de esta oración. ¿Sí? Tengo que entonces tener la voluntad de orar por otros y que gobierne Jesucristo arriba de cada uno de ellos. Entonces, esa es una primera dimensión. Cuando yo estoy diciendo venga tu reino, estoy pidiendo que sea establecido su reino en cada uno de los corazones de las personas que existen. Y ya podemos expandir esto a cuando estamos orando por ciertas personas, ¿no? Si queremos que alguien se convierta, Dios, que seas tú su Salvador y su Rey. Y continuamos. Segunda dimensión del reino de Dios. Segunda dimensión. Tenemos el reino de Jesucristo en la segunda venida. Ahora sí, si se acercan al versículo de Hechos que les mencioné ahorita, Hechos capítulo 1, versículo 6, noten que los apóstoles estaban esperando que sucediera algo con el reino de Dios. ¿Qué es ese algo? Que fuera establecido su reinado en Israel. Chequen el versículo 6. Dice el versículo 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban a Jesucristo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Pondrás tú tu reino en Israel el día de hoy? Y él le respondió, Jesucristo, en el versículo 7. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esto, hermanos, nos señala un tiempo futuro en el cual va a ser establecido el reino en Israel. Ese tiempo futuro es cuando Jesucristo llegue en su segunda venida. Y entonces este segundo reinado que nosotros conocemos lo vamos a titular el reinado milenial o el reinado mesiánico. ¿En qué consiste este reino? Este reinado aparece, si nos vamos nosotros a Apocalipsis capítulo 20, y ahorita les voy a decir en qué consiste, pero primero chequen el versículo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Aquí viene de una forma muy pequeña la narración, pero luego se las voy a ampliar. ¿Ok? Dice el versículo 2. Lo voy a pegar aquí, denme 2 segundos. Aquí está, dice, el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3. Lo copié junto. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañare más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando vemos nosotros lo que es, en este caso, el reino de los 1000 años, perdón, me faltó el versículo 4. Es que son partes, como se menciona en partecitas. Dice el versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi almas de los que habían sido decapitados, por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, volvieron a la vida, volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Ok, ahora sí, tenemos nosotros al final de los tiempos lo que se conoce como el reinado milenial. En Jesucristo va y regresa en su segunda venida y él establece su reino con los creyentes que existen en ese tiempo. Y aparte de eso, con los resucitados de todos los tiempos. ¿En qué consiste este reinado milenial? Este reinado consiste en un reino literal, visible de Dios. O sea, Jesucristo en verdad va a estar gobernando ahí, en persona. ¿Sí? Un reino
literal, un reino, dos, situado su centro en Jerusalén. O sea, Jesucristo va a estar gobernando desde Jerusalén. Va a ser, por tanto, reinstaurado el trono de David, de modo que va a continuar esta línea y se va a cumplir la profecía de que iba a existir una persona en el trono de David. Y él va a estar gobernando todo el mundo junto con los creyentes. Y entonces los creyentes, si notan el final del versículo 4, dice, volvieron a la vida y reinaron con Cristo. Van a estar gobernando el mundo entero con un solo rey principal, ¿quién es? Cristo. ¿Sí? Tercera cosa, aparte de estar situado en Jerusalén y reinar con los creyentes, tercera cosa, va a haber una restauración del plan original de la creación. Una restauración del plan original de la creación. Va a ser, podríamos decir nosotros, como si fuera un segundo Edén. Van a ser restauradas todas las cosas. Los animales van a estar en paz unos con otros. Las vidas van a durar tanto que el más pequeño de las personas va a vivir 80 años. ¿Sí? Entonces, va a ser como restaurada la tierra de modo que todo esté en paz, una profunda paz. ¿Sí? Esa es la tercera cosa. ¿Sí? Tercera cosa, va a ser restaurado el plan de la creación. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos enseña eso para nuestra petición de venga a nosotros tu reino? Que cuando tenemos que pedir cuando pedimos nosotros, tenemos que pedir por el regreso de Jesucristo, literalmente. Entonces yo voy y tengo que orar, no solamente quiero, Dios, que tú hagas que yo me mueva a tu voluntad, no solamente quiero, Dios, que tú hagas que otras personas se conviertan, también quiero, Dios, que tú regreses, ¿sí? Y establezcas tu reino, que todos en el mundo se sometan a ti, porque eso va a suceder con este reinado, ¿sí? Todos se van a someter a Cristo. Algunos van a, si checáramos nosotros ya versículos, podemos ver nosotros Filipenses, capítulo 2, donde se hace referencia a que cuando Jesucristo regrese, toda rodilla se va a doblar. ¿Sí? Sin embargo, tenemos que darnos cuenta que van a existir básicamente dos grupos de gente que se van a doblar. A pesar de que va a estar establecido este reinado de forma completa, va a haber gente que lo va a hacer voluntariamente y va a haber gente que lo va a hacer involuntariamente. Y esos van a ser sacados. ¿Sí? No vamos a leer de Filipenses 2, pero está en Filipenses capítulo 2 y les iba a comentar el versículo 10, el versículo 10. Pero vamos a leer otro que es muy similar. Romanos capítulo 14, versículo 11. Ok, dice el versículo 14, el versículo 11, perdón. Romanos 14, versículo 11, dice, está escrito, vivo, y yo dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua alabará a Dios. ¿Sí? Primera cosa, noten, antes de que continúe, noten que está hablándonos de un momento futuro, porque eso claramente no sucede el día de hoy. ¿Sí? Pero hay un momento en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua alabará a Dios. ¿Sí? Versículo 12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Versículo 13. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. ¿Okay? Está diciendo en este caso Pablo, está diciendo va a haber un momento futuro en el cual va a suceder esto y vamos a dar cuenta a Dios. Va a haber a fuerzas dos de estos grupos, uno que va a dar cuenta para bien y uno que va a dar cuenta para mal.
Entonces, ¿qué tengo que hacer yo el día de hoy? Y en este caso, Pablo, ¿qué dice que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que no poner obstáculo a otros. Tenemos que conocer que como va a ser establecido su reino futuro y va a haber un juicio, tenemos que ir nosotros y predicar el evangelio y anunciar estas buenas noticias en la esperanza de que gente disfrute de este reino. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la segunda petición que viene en relación a esta esfera del reino de Dios? Una segunda petición es que yo enfoque mi predicación a que gente disfrute de este reino de Dios. Entonces digo, ven en tu segunda venida. Digo, ayúdame a predicar para que más gente entre en este reino. Y una tercera cosa, y esta es una advertencia, amigos, es que sepamos nosotros que este momento no es el final. Hay muchos cristianos que piensan que esta vida es la única vida que van a vivir. Eso es un error tremendo. De modo que se enfocan tanto estas personas en estar ganando cosas para ahorita. ¿Y qué dice Jesucristo delante de eso? Jesucristo dice, estás estableciendo tesoros en la tierra, tesoros que se corrompen. Pero más bien te deberías enfocar en establecer tesoros en el cielo. ¿Ok? No tenemos que pensar que esta es la única vida. Ni siquiera tenemos que pensar nosotros que el cielo es la única vida. Tenemos que saber nosotros que hay un reino futuro todavía, que va a ser un reino verdadero, hermoso, que tenemos que anhelar constantemente. ¿Sí? Entonces, esta es la tercera petición. Dios, haz que yo no me enfoque en este reino presente, sino que yo me enfoque en tu reino futuro y que lo anhele más de lo que yo anhelo todas las cosas que hay en esta tierra. Y eso nos lleva a nuestra tercera esfera del reino de Dios. ¿Cuál es esta? Es el reino de Jesucristo eternamente. ¿Por qué? Porque si notan, les dije que el reino anterior que mencioné dura 1000 años. Todavía después de este final de los 1000 años, va a haber un evento que va a consumar todas las cosas. Va a haber primeramente una guerra y luego va a haber el juicio de Dios. Pero una vez que acabe ese juicio, amigos, va a comenzar para todos los creyentes un reino eterno de Jesucristo. Un reino en el cual va a descender la ciudad de Jerusalén, que se encuentra en el cielo ahorita, la ciudad que es como, podríamos decir nosotros, el arquetipo sobre el cual fue construida la que existe ahorita, sobre el cual fue construido el templo, ¿sí? Y va a descender esa ciudad en esplendor, en hermosura, y desde ahí va a estar el trono de Dios, del cual sale un río que da agua para todas las naciones, en el cual hay un árbol que da fruto para la sanidad de todas las naciones, y en el cual vamos a estar nosotros habitando eternamente. Hermanos, esta es una imagen que, si les soy bien honesto, a mí me llena de alegría y me encanta. Y si pueden, busquen en YouTube, en Google, la ciudad celestial de Jerusalén, y van a encontrarse con una ciudad cúbica, hermosa, que es lo que va a suceder en el futuro. Esto es, estamos anhelando ahora no solamente para que Jesucristo venga y establezca su reino de forma literal en toda la tierra, sino que seguido de eso, estamos anhelando nosotros que establezca su reinado eterno, en el cual vamos a poder compartir nosotros una vida eterna junto a Jesucristo, alabándole, adorándole, aprendiendo quién es Él, ¿sí? Observando las hermosuras de su gracia de cara a cara, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que anhelar finalmente. Entonces ahí tenemos nosotros las tres dimensiones de lo que es el reino de Dios.
principales. Si les soy bien honesto, les digo, tienen más complejidad y podríamos expandir esto un poco más, pero quería dejarlo más cortito. Por eso lo resumí en estas tres. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, amigos. Ahora, sin embargo, quiero terminar con una sección que vamos a llamar el desafío personal. El desafío personal. Porque la idea de esta oración del Señor no solamente es que nosotros pidamos esto, ¿no? Ahorita ya les di 7 peticiones que tenemos que pedir. Y creo fielmente que las tenemos que pedir en nuestras oraciones. Pero también tiene que haber algo que realicemos nosotros el día de hoy, ¿sí? No solamente orar, sino también actuar. Y aquí es donde entra el desafío personal. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy pidiendo eso, estoy pidiendo algo que si no soy hipócrita, voy a tener que estar actuando en mi vida diaria. Voy a tener que estar yo siendo una persona que está intentando, por ejemplo, en la primera parte, predicar a las personas para que se conviertan. Una persona que va a estar sometiendo su voluntad a Dios, de modo que va a abandonar todo lo que sabe que es pecado y va a incluso querer abandonar aquello que para él no luce tanto como pecado, pero que sabe que en una dimensión en su corazón está mal. Para que tenga una vida que en cada una de las esferas de mi vida, ya sea que sean trabajo, escuela, ya sea que sea deporte, ya sea que sea carrera, que yo sepa que estas esferas de mi vida son una expresión que le dice a las personas, Jesucristo es mi Rey. Y entonces aquí tienen la pregunta para el día de hoy, la pregunta reto. Hermanos, el día de hoy sus vidas dicen que Jesucristo es su Rey. ¿O qué dicen sus vidas? ¿Qué anuncian sus vidas? Dios nos llama a una vida de negación propia, a una vida de sometimiento y gracias a Dios a una vida de mayor gozo del que podemos imaginar. Entonces vayamos en búsqueda de que nuestra vida sea lo primero que está diciendo el día de hoy, gobierna Dios en mí. Vamos a terminar con una frase de un escritor que se llama J.I. Packer. Ya lo he mencionado en ocasiones, pero se las digo. Dice, la extensión del reino. Perdón, una disculpa, comencé mal. Perdón. Ya, ok. Muéstrame, es como una oración. Muéstrame mi lugar como trabajador para el reino de Dios y úsame en tanto se pueda para extender el reino y que yo sea los medios para contestar esta oración. Es lo que tenemos que decir nosotros, hermanos. ¿Sí? Quizás no voy a ser los medios en establecer la segunda venida, pero sí voy a ser los medios en estar hablándole a la gente y en estar viviendo una vida que muestra que Jesucristo reina. Vamos a terminar orando. Cris, ¿crees que nos puedes dirigir en la oración, por favor? Sí. Muchas gracias. Señor, te damos gracias porque hoy nos permitiste escuchar más de ti, nos permitiste conocer más acerca de tu reino, Señor. Gracias por poner tu palabra en la boca de Jasop, Señor, para que llegue a nuestros oídos, Señor. Y hoy te pedimos que en nuestro corazón esté este anhelo de que tu reino venga pronto, de que podamos estar junto a ti, estar gobernados bajo tu reino, Señor, para vivir felizmente contigo, Señor, que este sea nuestra esperanza y nuestro gozo cada día, Padre, que podamos predicar de estas buenas nuevas para que cada vez más gente pueda disfrutar este reino en un futuro, Señor, que tengan una salvación y esperanza futura como nosotros la tenemos, Señor. Gracias porque podemos conocerte, porque tenemos la oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos, de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos des tranquilidad ante todas las cosas que están pasando en el mundo, porque sabemos que es un paso más que nos acerca más hacia ti, Señor. Gracias por todo, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Muchas gracias, Cris. Va. Pues ya es todo por el día de hoy, amigos. Busqué la ciudad porque quiero mostrárselas son buenas. Y si les soy bien honesto, les recomiendo escuchar las prédicas de César, del pastor César, de Apocalipsis. Porque cuando él ve esta parte de la Jerusalén celestial, digo, yo estaba poniendo las imágenes cuando estaba haciendo esto, porque creo que ayudan. Y me sorprendió muchísimo, si les soy bien honesto. Miren, chequen, se las voy a mostrar. Si buscan la ciudad celestial, van a encontrar esto. Y miren, nada más para aprovechar estos minutitos que nos quedan. Díganme si ya se ve, porque creo que ya, ¿verdad? ¿Ya? Ya. Va, perfecto. Pero sí, miren. Digo, son representaciones que luego no las hacen tan bien como podrían, pero te hacen tener una imagen de qué es lo que va a pasar. Y es que va a descender esta ciudad, que es una ciudad cúbica, chequen. Una ciudad que va a tener como una avenida principal que va a ser dorada. Una ciudad que cuando sea establecida va a tener, les había dicho, se fue un río, perdón, que va a emanar desde el mismo trono de Dios. Y que aparte de eso va a tener el árbol de la vida. Si se acuerdan de él, el que estaba en Génesis, pero ahora al alcance de todas las personas, ¿no? ¿Cómo le puedo poner? Perdón, estoy viendo si lo encuentro en una imagen ahorita. Este arbolito. Les digo, esta representación no le hace justicia, pero va a ser un árbol que va a estar plantado en el medio del río, que va a tener unas raíces que van a dar con ambos lados. Que va a estar hermoso. Entonces, nada más por eso quería animarlos, amigos. Si pueden buscarlo, estaría increíble. Yo creo que ya me voy a retirar, pero espero que les haya ayudado y vamos a continuar viendo. La siguiente parte es Hágase tu voluntad. Y la vamos a ver el próximo jueves. Si quieren decir algo más, amigos, creo que nada más no puede decir adiós. Entonces, chavos, hombres, ya nos retiramos. Y si pueden, díganles adiós a las chicas para que disfruten ahorita su club. Bye, amigos. Adiós. Adiós. Que estén bien, chicos. Igual. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Que Dios los bendiga. Adiós, amigos. Adiós. Voy a dejar. ¿Apareces como Tribulus? Sí eres tú, ¿verdad? Sí, soy yo. Ah, va, Ahí ya va. estás.